Teniendo en cuenta cómo se hizo, David, te digo que la película Gladiator fue un accidente. Bueno, Guillermo, fue un accidente que ganó 5 Oscars. Un accidente que se convirtió en una de las mejores películas de todos los tiempos. Pero un accidente al fin y al cabo. Eso merece una explicación. En el año 2000 se estrenó la película Gladiator de Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix. Fue un éxito de taquilla y crítica. Fue la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de la secuela de Misión Imposible, y triunfó en los Oscars. ¿Se dice premios Oscar en singular o premios Oscars en plural? Según la RAE, se recomienda Oscar en singular, pero si lo quieres decir en plural, Óscares. La banda sonora de Gladiator, compuesta por Hans Zimmer, es una de las más recordadas de la historia, por culpa de Johnny Depp. Johnny Depp no sale en esta película, pero interpreta a Jack Sparrow en Piratas del Caribe, el protagonista de la saga. ¿Y por qué estamos hablando ahora de Piratas del Caribe? Porque esto es la banda sonora de Gladiator. Y esto, la de Piratas del Caribe. Aunque en los títulos de crédito el compositor de la banda sonora de Piratas del Caribe es Klaus Badel, Hans Zimmer estaba también por ahí. O sea que Zimmer se plagió a sí mismo. Se ve que le gustó mucho esta parte y que en Gladiator no pudo meterla más de una vez, así que la repitió en bucle en la saga de los piratas. Pero Gladiator no es solo la música de Zimmer, es una de las películas de romanos más importantes de la historia del cine. Un peplum. ¿Un peplum? La palabra peplum viene del griego peblos, un tipo de túnica. Se refiere a las películas de espadas y sandalias. ¿Películas de espadas y sandalias? Sí, películas épicas de la antigua Roma o la antigua Grecia. Ah, tú te refieres a los Nippon Western italianos. Los peplums tienen una particularidad y es que demuestran el poder del cine para configurar el imaginario colectivo. ¿Qué quieres decir? Nuestra idea de lo que fue la antigua Roma no tiene que ver con lo que han escrito los historiadores a lo largo de los siglos, sino con lo que hemos visto en el cine. O sea, que Ridley Scott es el culpable de que pensemos que los generales del ejército romano iban por ahí diciendo frases épicas como lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Para eso sirve tener un buen guión. El caso es que Gladiator no tenía un guión completamente cerrado. Durante el rodaje, muchas partes se iban reescribiendo. Dicen que el guión tenía solamente 20 páginas. Eso es una exageración, un mito. Con 20 páginas ni habrían podido empezar a rodar. Nadie habría puesto 100 millones por una película con solo 20 páginas de guión. Los guiones cinematográficos tienen una estructura pensada para que una página equivalga a un minuto. O sea que 20 páginas equivaldrían a 20 minutos de película. Y Gladiator dura unas 2 horas y media, o sea, unas 150 páginas de guión. Si solo hubieran tenido 20 páginas escritas, significaría que faltaba el 85%. Pero entonces, ¿hubo o no hubo escenas y frases improvisadas? Los actores aportaron ideas y matices, y algunas partes del guión no estaban totalmente cerradas y se reescribían el mismo día. Pues menudo gasto de papel, pobres arbolitos. No me parece que le preocuparan mucho los arbolitos. De hecho, en la batalla inicial salen ardiendo unos cuantos árboles. Pero eso sería CGI. En aquel momento había mucho uso y abuso del CGI. Y normalmente ha envejecido fatal, pero no, aquí no hubo CGI. Se utilizó pirotecnia en sets controlados, logrando que la escena siga funcionando a día de hoy. Entonces evitaron usar CGI. Lo usaron, pero de manera moderada. Por ejemplo, para añadir público en el Coliseo o para ciertos momentos con los tigres. Aunque los tigres que aparecen en la peli son reales, el CGI permitió planos que eran peligrosos rodarlos a la antigua usanza. También tuvieron que cambiar el guión e introducir CGI debido a un trágico suceso, la muerte de Oliver Reed. Oliver Reed interpretaba el personaje de Próximo. Falleció durante el rodaje de un ataque al corazón después de inflarse a ron, whisky y cerveza. Así que para acabar la película tuvieron que reescribir algunas de sus partes, usar dobles y en última instancia recurrir al CGI como sustituto. Pero si vamos a hablar de actores, hubo dos que destacaron por sus papeles, Russell Crowe y Joaquin Phoenix. Russell Crowe era un actor con cierto prestigio, pero aún no se le podía considerar una superestrella. Esta película es la que le catapultó a la fama. Un poco como Vin Diesel en Fast and Furious. Con la diferencia de que Russell Crowe ganó el Oscar por Gladiator, mientras que Vin Diesel no ha recibido ningún premio por Fast and Furious. Pero con el parecido de que
En Gladiator se ve el tanque de óxido nitroso. No era óxido nitroso, sino aire comprimido para hacer volcar el carro. Detalles. Pero la actuación que a mí siempre me ha fascinado es la de Joaquín Phoenix. Compone uno de los malos más memorables que yo recuerdo. Mejor que cuando hace del Joker en la película El Joker. Para mí, mucho mejor. Creo que el Joker está sobreactuado. Sin embargo, aquí Phoenix, con la ayuda de Ridley Scott, consigue crear un villano absolutamente temible. Pero al mismo tiempo creíble como ser humano. Ser humano consumido por su lado más oscuro. Un ser humano que ha dejado su humanidad de lado para entregarse a la avaricia, los celos, la crueldad y la vanidad. Scott le ayuda en su interpretación, más allá de la dirección actoral. El maquillaje hace que su mirada se vuelva más temible y la fotografía le muestra lleno de sombras. Se suele decir que una historia es tan buena como su villano. Si esto fuera cierto, Gladiator sería una de las mejores películas de todos los tiempos. Pero no es solo cuestión de villano. En realidad también hacen falta otras muchas cosas. Por supuesto, del guión ya hemos hablado, pero no deja de ser casi milagroso que saliera bien cuando se reescribió y modificó durante el mismo rodaje. Especialmente cuando se trata de Ridley Scott, cuya filmografía es irregular precisamente porque muchos de sus guiones son flojos. Pero si el guión es suficientemente bueno, como lo terminó siendo el de Gladiator, Scott termina haciendo auténticas obras maestras. Su capacidad para crear imágenes, atmósferas y transmitir emociones a través de lo visual y lo sonoro es extraordinaria. Es uno de los mejores en ese campo. Así lo demuestran sus películas más destacadas, como la propia Gladiator, la primera de Alien o la memorable Blade Runner. Películas en las que la ambientación y la creación de imágenes juega un papel fundamental, además de saber darle el tono perfecto en cada momento. Cuando James Cameron se hizo cargo de la secuela de Alien, su gran acierto fue reconocer que no podría igualar a Ridley Scott. Decidió que si no la podía igualar dentro del género de terror, sí que podría hacer que la suya fuera una gran película de acción. Es que Alien es muy difícil de replicar. De hecho, ni el propio Ridley Scott lo consiguió con Prometheus o Covenant. ¿Replicar? ¿Eso no era de Blade Runner? De hecho, Scott no suele acertar con las secuelas, Gladiator 2 no estuvo a la altura de la original y el guión fue bastante cuestionado. Además de que en esta parte sí que se abusó del CGI, lo que fue muy criticado por una parte del público. Y eso que hablamos de efectos digitales de 2024, no los del año 2000 de la primera peli. Es que en general la primera parte tiene un aspecto más realista, no solo por la moderación con el CGI, sino porque no mete rinocerontes ni tiburones en el Coliseo. Y no fue porque no lo intentara. A Scott siempre le fascinó la idea de meter una escena de gladiadores con un rinoceronte. ¿Y por qué no lo hizo en la peli original de Gladiator? Porque en la realidad es imposible montar un rinoceronte. No tienen una espalda adecuada para la monta. Sus movimientos son demasiado bruscos y violentos. Y no son animales fácilmente domesticables. O sea, que montar uno es básicamente subirse a la chepa de una mole salvaje de 2 toneladas de pura furia y hostilidad. La única forma de rodar una escena con un rinoceronte era hacerla con CGI, pero por suerte, en la primera peli a Scott se le iba de presupuesto, así que se conformó con tigres. Por desgracia, rodó la segunda parte. Y es que a veces son las limitaciones las que obligan a los directores a estrujarse el cerebro para conseguir hacer buenas películas. Las dificultades que tuvo Spielberg con el mecatrónico del tiburón en Tiburón le llevaron a la idea de que era mejor sugerir que mostrar, dejando al bicho aparecer muy poco. Lo que derivó en una gran película. Pero si el mismo Spielberg hubiera rodado la película con CGI, probablemente el tiburón habría salido mucho más. Y la peli sería peor. A Scott las limitaciones le llevaron a trabajar en escenas más realistas y sin rinocerontes, lo que hace que la película de Gladiator funcionara tan bien. El problema es que esa apariencia de realidad hace que muchos espectadores piensen que la película refleja cómo era la antigua Roma, y esto no es cierto. Porque Scott, como suele ser habitual en los directores hollywoodienses, no está interesado en la historia de la humanidad, sino en contar su propia historia. Como el propio Spielberg cuando inventa trampas sofisticadas en Indiana Jones por parte de pueblos primitivos. O como John Ford en las películas de indios y vaqueros, por mucho que a veces traten de ir más allá del espectáculo y la aventura. Y aunque estén más sucios y sean menos elegantes, tampoco los westerns de Sergio Leone tienen la mínima intención de reflejar la realidad. En ese sentido, una película que me hace mucha gracia es Amadeus, una historia claramente teatral y nada realista que con frecuencia los espectadores toman como referencia histórica. La rivalidad entre Mozart y Salieri no tiene ninguna base histórica, pero por culpa del cine y el teatro, muchos piensan que fue real. Y en esto, Ridley Scott no tiene complejos. Lo que le interesa de Roma no es su realidad histórica, sino las posibilidades que le ofrece para construir historias épicas. Lo que Scott logró
hace más de un cuarto de siglo con Gladiator dentro del Peplum, no lo ha podido igualar ningún otro cineasta hasta la fecha. Ni siquiera Ridley Scott. ¿Y tú? ¿Conoces alguna peli de espadas y sandalias que quieras recomendar? ¿Un Peplum? Si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dadle me gusta y comentad. Hasta el próximo martes.